Buenos días. Vamos a comenzar la sesión número 8. Mi nombre es Juan Pablo Navarro, vengo del Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica y es un placer estar aquí un año más y agradecer a la Asociación Geovesi por invitarnos. Este es el primer año que se desarrolla en esta escuela, que ha sido mi casa muchos años, entonces también es un gran honor estar aquí presente. Teníamos previsto 4 ponencias, pero uno de los ponentes no ha podido venir por diversas causas y vamos a proceder a presentar la primera ponencia con Marta Braulio. Viene de la Universidad Jaume I de Castellón y se llama Geovesi, la caracterización del comportamiento energético del parque edificatorio residencial. Muy bien, pues buenos días. En primer lugar, agradecer a la asociación la oportunidad de presentar este trabajo aquí. Y la ponencia se titula Geovesi, la caracterización del comportamiento energético del parque edificatorio residencial existente. Y decir que este trabajo se enmarca dentro de un contexto de un trabajo más amplio, que es una tesis doctoral. Entonces, los contenidos que vamos a ver en la presentación son estos. En primer lugar, veremos una pequeña introducción para justificar las necesidades de la metodología que aquí se propone. Después veremos la selección de las variables que se van a integrar en dicha metodología para generar un modelo de predicción del comportamiento energético del parque de edificios. A continuación veremos esta propuesta metodológica y cómo se desarrolla. Y por último, un caso de aplicación de esta metodología. Bien, para justificar las necesidades iniciales y la necesidad de proponer la metodología, pues debemos tener en cuenta que actualmente el 50% de la población mundial vive en áreas urbanas y este porcentaje asciende al 73% en el caso de la Unión Europea. Además, hasta hay que sumar que el sector de la edificación supone un 40% del consumo energético en Europa. ¿Vale? Por ello, los edificios resultan un sector clave sobre el que actuar y reducir este consumo energético. Concretamente, los edificios de uso residencial suponen un 17% del consumo global en España y un 25% en la Unión Europea. Vemos que estos porcentajes, por lo tanto, son muy altos y por ello resulta clave actuar en este sector. Además, debemos tener en cuenta que más de la mitad de los edificios construidos ya existentes en España fueron construidos anteriormente a la década de los 80. ¿Vale? En este año se publica la primera normativa en materia de ahorro de energía en edificios y con ella se obliga a la disposición de aislamiento térmico en su envolvente. Por ello resulta un año clave, ¿vale? Y todos los edificios que se construyen previamente a este año carecen de aislamiento térmico y por tanto se les predice un comportamiento energético malo. Ello pone en evidencia la obsolescencia de la ciudad consolidada. Por ello debemos fijar nuestra mirada en esta y proponer políticas, ¿no?, que contribuyan a rehabilitar y a mejorar la calidad de los edificios. Actualmente ya tenemos un marco legislativo cada vez más restrictivo en materia de eficiencia energética, tanto en Europa como en España, y concretamente aquí en este país tenemos la Ley 8/2013 sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, que ya ampara y promueve políticas encaminadas a la rehabilitación de los edificios para su mejora del comportamiento energético. Bien, pues justificadas estas necesidades, se propuso en el marco de esta tesis doctoral que comentaba el desarrollar una metodología para caracterizar el comportamiento energético pasivo del parque edificatorio residencial existente, considerando su contexto urbano, que nos permitía realizar un diagnóstico energético de áreas urbanas ya consolidadas. Los objetivos específicos que se plantearon pues fueron identificar un conjunto de variables que nos permitieran evaluar este comportamiento energético. A continuación, caracterizar los edificios en su entorno urbano e identificar así la taxonomía urbana representativa. También desarrollar un modelo de predicción
que nos permitiera estimar a escala urbana el comportamiento energético de los edificios a partir de las variables previamente identificadas. Y por último, como premisa principal, se estableció el poder representar de una forma gráfica georreferenciada a través de un sistema de información geográfica los resultados obtenidos de la metodología en mapas urbanos energéticos. Y aquí es donde entra el papel de GVSIG. Bien, veremos en primer lugar la selección de estas variables que se integraron en el modelo de predicción. En primer lugar tenemos un conjunto de variables independientes o covariables distribuidas en dos escalas. Por un lado la escala urbana, en la cual tenemos la configuración urbana como primera variable, la orientación y la proporción de calle. Y a escala de edificio se identificó la antigüedad o año de construcción del edificio y su factor de forma. Estas 5 covariables constituyen la información de entrada del modelo y nos van a dar una información de salida, que está constituida por 4 indicadores. El de demanda energética de calefacción y de refrigeración, medido en kilovatios hora metro cuadrado al año, y el confort térmico, tanto de verano como de invierno, medido en horas de disconfort al año. Estas variables respuestas constituyen 4 indicadores energéticos que nos ayudarán a valorar el comportamiento del parque edificatorio existente. Bien, veremos un poco más en profundidad estas variables. A escala urbana, la primera de ellas es la configuración urbana, que viene determinada por el trazado de las calles, la forma que éstas adoptan y que por tanto va a determinar la forma que tienen las manzanas urbanas en las que se integran los edificios. La segunda de las covariables es la orientación. Esta corresponde a la orientación principal, a la orientación de la fachada principal del edificio, que puede ser bien norte, este, sur, oeste. Aquí observamos un gráfico con la delimitación, o sea, con el rango de grados que se integran cada una de estas 4 orientaciones, que está basado en el Código Técnico de la Edificación, aquí en España. La tercera de las covariables a escala urbana constituye la proporción de calle, que viene dada por la relación entre la altura de los edificios y el ancho de la calle, delimitada por los 2 edificios a ambos lados de la calle. Esta es una variable importante puesto que nos va a determinar la obstrucción solar en las fachadas de los edificios, que tiene una importante influencia en el comportamiento de estos. Y ya a escala de edificio tenemos como primera variable la antigüedad, que viene dada por el año de construcción del edificio, y esta nos va a determinar las características, la calidad de la envolvente térmica del mismo. Es decir, si las fachadas, las cubiertas, los suelos disponen de aislamiento térmico o no disponen, básicamente, entre otras características. Y por último, el factor de forma del edificio, que viene dado por la relación entre la superficie de envolvente del edificio y su volumen. Ello nos da una medida de la forma, de la geometría de este edificio, que viene dada por su tipología, pues si se trata de un edificio plurifamiliar, que es más grande, o un edificio unifamiliar. Bien, descritas estas variables, pasamos a definir la metodología que se propuso, y esta se subdivide en 4 etapas principales, que se ordenan de abajo arriba, puesto que la metodología sigue un enfoque bottom-up. Bien, en la etapa 1 se caracteriza la taxonomía urbana de la ciudad. Por lo tanto, partiendo desde la escala de edificio, pasando por la de barrio, por la de manzana residencial y hasta llegar a la más pequeña, que es la de edificio, se caracterizan todas estas tipologías para obtener las tipologías representativas en la ciudad. Con ello se va a generar una base de datos urbana en un sistema de información geográfica, que a continuación explicaremos un poco mejor. Decir que aquí, con esta base de datos, nos apoyamos en el uso de la herramienta GVSIG,
como sistema de información geográfica, de forma que podemos georreferenciar todos estos datos urbanos en base a cada edificio. En la etapa 2 aborda la evaluación energética, ¿vale? Por tanto, las tipologías previamente identificadas, caracterizadas, van a ser evaluadas energéticamente. Entonces, las 5 covariables previamente identificadas se combinan entre todas ellas para generar un número n de hipótesis, que serán objeto de simulación dinámica. Ello nos va a dar como resultado valores para los 4 indicadores energéticos, el de demanda energética de calefacción y refrigeración y el de horas de disconfort verano-invierno. Esta etapa se realiza mediante el software de simulación dinámica Design Builder con el motor de cálculo EnergyPlus. Y bien, en la etapa 3 se aborda la modelización estadística de estos datos, con lo que podemos obtener un modelo de predicción estadístico para predecir el comportamiento energético de cualquier edificio contenido en el área urbana objeto de estudio. Esta etapa se realiza mediante el software LibreR y junto con la metodología INLA. Y por último, en la etapa 4, los resultados se extrapolan desde la escala de edificio a la escala urbana para obtener el diagnóstico energético del área urbana analizada. Aquí de nuevo nos apoyamos en la herramienta GVSIG, que nos va a permitir generar mapas urbanos para identificar de una forma clara el comportamiento energético de los edificios. Bien, como decía, la base de datos georreferenciada que ya creamos desde la etapa 1 nos permite gestionar el gran volumen de información urbana que tenemos disponible para cada una de las parcelas, y entonces lo que hacemos es georreferenciar dicha información en base a la referencia catastral de cada edificio. La información que utilizamos para esta metodología es la tipología edificatoria, el número de plantas por el que está constituido el edificio, su año de construcción y su superficie construida. Estos son datos disponibles de la Dirección General del Catastro que se pueden descargar de forma pública. Aquí la ventaja que nos aporta GVSIG es gestionar precisamente este gran volumen de información, puesto que a escala urbana pues, podéis imaginar el gran número de parcelas, ¿no? con el que estamos trabajando. Bien, descrita la metodología, esta fue aplicada en un caso de estudio. Para ello se seleccionó la ciudad de Castellón de la Plana, que está ubicada al norte de la Comunidad Valenciana, a una latitud de unos 39 grados. Y está constituida actualmente por unos 170.000 habitantes. Aquí tenemos un mapa urbano de la ciudad en el que está representadas pues, su evolución histórica, desde los primeros inicios en el casco histórico hacia las primeras evoluciones en los barrios de ensanche y posteriormente la generación de la ciudad actual. Ello nos permite caracterizar la ciudad en barrios en base a la estructura urbana que cada uno de estos adopta. Se seleccionó concretamente uno de estos barrios para aplicar la metodología, que fue el barrio Parque del Oeste, ubicado al suroeste de la ciudad. Y bien, en lo que es la etapa 1, caracterización de la taxonomía urbana, observamos aquí un mapa de lo que es el barrio, en el cual podemos, por colores, identificar las tipologías edificatorias. En primer lugar, se identificó, como digo, esta variable, las tipologías edificatorias, y se identificaron 3 concretamente: los edificios plurifamiliares entre medianeras de más de 4 plantas, los edificios plurifamiliares entre medianeras de menos de 4 plantas y los edificios unifamiliares entre medianeras. Ello observamos aquí en el mapa, por colores, cada uno de los edificios contenidos en el área urbana objeto de estudio identificados. A continuación, se identificaron las manzanas existentes, las tipologías existentes en el barrio, que fueron 2.
La manzana tipo 1, con una geometría rectangular y un gran patio de manzana en su interior que favorece las ganancias solares tanto en fachadas opuestas de los edificios, y la manzana tipo 2, también de forma rectangular, pero con pequeños patios de luces propios de los edificios. También se identificó el periodo de constructivo a través del año de construcción de cada uno de los edificios y se estableció 5 periodos, es decir, aquellos edificios construidos anteriormente al 1939, entre 1939 y 1960, entre 1960 y 1979 y 1979, 2006, 2006-2013, en base a datos históricos y normativa de referencia en materia de eficiencia energética y construcción en los edificios. Bien, en la etapa 2 lo que se hizo fue coger estas 5 covariables: la manzana urbana, la proporción de calle, la orientación, el factor de forma del edificio y su año de construcción, identificar todos los valores que adoptaban estas 5 covariables y por combinación de estos valores se calculó un número de 240 hipótesis que iban a ser simuladas energéticamente mediante el software Design Builder Energy Plus. El resultado de esta etapa fue la obtención de los valores para los 4 indicadores: demanda energética de calefacción y refrigeración, horas de disconfort de verano e invierno. Aquí observamos con una imagen 3D un ejemplo de cómo quedaría simulado en el software una de esos patrones urbanos, ¿no?, de manzana, con un ejemplo de edificio. En la etapa 3, correspondiente a la modelización estadística, estos datos previamente obtenidos se tratan estadísticamente mediante el software R y la metodología INLA, Integrated Laplace Approximation. Ello, como observamos aquí, obtenemos una ecuación de predicción para cada uno de estos indicadores con sus coeficientes aplicados a cada una de las covariables que ponderan su nivel de importancia. Además, este tratamiento estadístico nos permite identificar el orden de significancia de las covariables. La que se identificó como más significativa fue el factor de forma del edificio, es decir, la ratio S partido V, superficie-volumen, seguida del año de construcción, que nos define las características de la envolvente térmica, seguido de la proporción de calle, relacionado con la obstrucción solar, después la manzana urbana y, por último, la orientación. Todas ellas se identifican como covariables significativas, pero en dicho orden de importancia. Así observamos que aquellas más significativas corresponden al nivel edificio, serán las que tienen más influencia en el comportamiento energético de estos. Y por último, en la etapa 4, estos resultados se extrapolan desde la escala de edificio a la escala urbana. ¿Cómo abordamos esta etapa? Bien, mediante la base georreferenciada en el sistema de información geográfica, nos volvemos a apoyar de nuevo y, como disponemos de la tabla de atributos en la que tenemos todas las referencias catastrales, todas las entradas para cada uno de los edificios contenidos en el área de estudio, podemos calcular mediante estas ecuaciones los valores de los 4 indicadores para cada uno de los edificios contenidos en el área objeto de estudio. Esta tabla, cargada de nuevo en el software GVSIG, nos permite generar mapas urbanos en el que representar estos 4 indicadores, ¿no? Entonces, pasamos ahora a ver estos 4 mapas generados para cada uno de los 4 indicadores. Este correspondería a la demanda energética de refrigeración. Observamos aquí la imagen de lo que es el barrio y cada una de las parcelas, cada uno de los edificios dibujados en colores, ¿no?, en este rango del indicador. Para ello se establece una escala
de valoración de este indicador, tanto para el de demanda energética de refrigeración como de calefacción, que está basada en la escala de certificación energética de edificios existentes para España. Entonces, tenemos los indicadores de la A a la G y observamos que en nuestro barrio todos estos valores se mueven entre los indicadores A y B, por lo que tienen los edificios en general un buen comportamiento frente a la refrigeración, ¿vale? Además, nos permite identificar que aquellos edificios que se encuentran en la manzana de tipo 2 tienen menor demanda de refrigeración con respecto a los edificios que se integran en la manzana tipo 1. Además, podemos concluir también que los edificios de construcción más reciente presentan un peor comportamiento frente a la refrigeración. En cuanto a la demanda energética de calefacción, de la misma manera generamos nuestra escala para el indicador y vemos que los edificios se mueven entre las escalas E, los indicadores E, F y G. Por lo tanto, presentan un peor o mal comportamiento frente a la calefacción en condiciones de invierno. Además, al representar la información en mapas, podemos observar que los edificios incluidos en las manzanas tipo 2 tienen mayor demanda energética de calefacción. Esto se debe a la inexistencia de patios grandes de luces o de manzana que permitan esas ganancias solares por ambas fachadas de los edificios. Y también podemos observar que las calles con baja proporción, es decir, calles estrechas, los edificios que se sitúan en ellas también presentan un peor comportamiento. En cuanto a las horas de disconfort de verano-invierno, se plasman estos resultados también en mapas y observaríamos unos resultados correlativos entre la demanda de disconfort de verano y las horas de disconfort de verano y la demanda de refrigeración y las horas de disconfort de invierno con la demanda energética de calefacción. Bien, pues como conclusiones de este trabajo, decir que pues esta metodología nos ha permitido obtener el diagnóstico energético de un área urbana consolidada y representar los resultados en mapas urbanos energéticos. Ello nos permite una fácil visualización a través del sistema de información geográfica y, por tanto, podemos identificar qué necesidades tienen los edificios, qué necesidades energéticas en cuanto a demanda y confort térmico. Además, decir que gracias a los mapas urbanos, con un simple golpe de vista, podemos hacer una rápida identificación de las áreas con mayor vulnerabilidad energética para priorizar futuras intervenciones encaminadas a la rehabilitación energética de edificios. Y por último, decir que nos serviría esta metodología como una herramienta de apoyo a las administraciones locales y otros agentes durante la elaboración de políticas energéticas, la toma de decisiones y también la propuesta de estrategias tanto para intervención en tejidos urbanos ya consolidados como para la propuesta de nuevas estrategias, nuevas recomendaciones en el caso de futuros planeamientos y desarrollos. Bien, aquí dejo algunas referencias de algunas publicaciones relacionadas con este trabajo. Y nada, sin más, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Marta. Como hay una ponencia que no tenemos, si queréis realizar alguna consulta a Marta. Sí. Un segundo. Un segundo. Hola, Marta. Hola, Buenos días. Mira, mi nombre es José Luis. Una pregunta. ¿Os habéis limitado, digamos, al parque residencial? ¿Por qué no lo habéis ampliado al sector terciario para que lo tengáis en cuenta el uso comercial, administrativo, en el cual las administraciones locales, sí, autonómicas y estatales tienen mucho parque edificado? En principio, en este caso nos hemos centrado en el parque residencial, puesto que el consumo energético de este es muy importante en relación al global. Pero esta misma metodología podría aplicarse
a otros sectores, como comentas, el comercial, el industrial o sobre todo el administrativo, el administrativo. Tiene un peso muy fuerte. Y también he visto en nuestro tema, el parque residencial, evidentemente las instalaciones tienen su peso como en todo, pero sobre todo en el uso, digamos, administrativo tienen un gran peso, un gran componente, digamos, que va en detrimento, digamos, del confort. Pues, digamos, son edificios muy malgastadores de energía, normalmente. Se tiende, el futuro próximo se está en ello, para mejorarlo. Solamente era esto. Gracias, Patricia. ¿Alguna consulta más? Hola. Hola. ¿Habéis aplicado sensores? Es decir, ¿tenéis datos reales del comportamiento energético de los edificios? ¿O es, dijéramos, una estimación en base a la normativa y a los programas existentes? Es una estimación experimental en base a los programas de simulación. Sí, sería muy interesante poder también tomar datos a nivel monitorizar los edificios para ver exactamente qué consumo de energía tienen y contrastar esto con el nivel de confort de los usuarios para poder realizar esta comparación, ¿no?, entre los datos teóricos con los datos reales. Esto sería muy interesante. Futuros desarrollos. Bueno, yo es que he llegado un poquito más tarde, pero ¿los datos teóricos te refieres a los datos de las certificaciones energéticas de los edificios? No, son los datos de las simulaciones nosotros propios que hacemos con el software Design Builder, con el motor de cálculo Energy Plus. Modelamos el edificio en 3D, introducimos las características que tiene la envolvente térmica, las fachadas, cubiertas, suelos, huecos y demás, y simulamos qué demanda energética tiene cada una de las tipologías de los edificios. ¿Y no usáis en ningún caso, o no sé si tenéis acceso a la base de datos de las certificaciones energéticas de los edificios que ya la tengan, tienen su clasificación? Sí, eso se podría usar también, el IBACE, ¿no?, tiene el registro de todos estos certificados energéticos. Lo único que, bueno, al utilizar el software que hay oficial, que es el C3X o el C3, estos, al ser un método simplificado, bueno, pues tiene sus limitaciones utilizar estos datos, y hasta qué punto es fiable tomar estos datos. Sí, pues bueno, cuando se hace la certificación se hace la visita a la vivienda, se toman 4 datos y se introduce en el programa, pero hasta qué punto eso nos da una medida real del comportamiento que tiene ese edificio. Hombre, serviría como base para hacer a lo mejor mapas más globales, ¿no? O sea, sí, eso sí, eso sí. Lo único que todos los edificios existentes se enmarcan en el indicador FG, de ahí no los sacas. Entonces, el poder comparar, obtener diferencias entre todos esos edificios, pues resulta más complicado. Por eso tomamos la decisión de simular unas tipologías representativas y de ahí extrapolar los resultados al parque global. Muy bien, gracias. No es que no nos fiemos, pero al ser un método simplificado, pues tiene sus limitaciones, es así. También no nos da tantos datos, por ejemplo, las horas de disconfort no nos lo aporta el certificado energético. Ya tienes que utilizar un software de simulación dinámica por ello. Ya, eso ya es otro tema. Sí. Vale. ¿Alguna consulta más? Bueno, yo tengo una consulta, es en referencia a los datos libres. Si consideras interesante que existan mejores bases de datos con datos fiables del estado del parque inmobiliario y posibles actuaciones en estos, que se han realizado rehabilitaciones significativas que afecten a la envolvente, para no tener en cuenta solo datos de la antigüedad de lo que es el inmueble según catastro, sino si a posteriori se han realizado alguna rehabilitación significativa. Sí. Claro, estos datos se obtuvieron del catastro, entonces pues también tienen sus limitaciones, pero por ejemplo ahora pues con los informes de evaluación del edificio que se realizan para los edificios existentes, ahí el técnico que va toma muchísimos datos. Sería genial que todos estos datos los pudiéramos tener georreferenciados de alguna manera, vinculados a las referencias catastrales, para
tener una base de datos magnífica para trabajar con ellos. De momento. Muy bien, muchas gracias. Gracias.